porque no es fácil subir, sino mantenerte arriba. Y de acuerdo a la Biblia, damas y caballeros, las personas que llegan a alcanzar el éxito en la vida, ya sea en los deportes, en el placer, en los artistas de Hollywood o en la política, cualquier persona que llega arriba se descompone. Algo le sucede al ser humano que no estamos capacitados para poder recibir tanto dinero, tanto aplauso, tanto reconocimiento, tanta alabanza. Los seres humanos se descomponen cuando llegan arriba. La mayoría hasta de su mamá se olvidan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Que no podemos manejar ni el dinero, ni la fama, ni el aplauso, porque de alguna forma nos afecta. Y el problema está en que hemos llegado arriba sin Dios. Sin Dios no podemos jamás tener la capacidad, ni la habilidad, ni la sabiduría para poder manejar el dinero, ni la política, ni los deportes, ni la fama, ni el aplauso, ni el reconocimiento público. Porque enferma al ser humano todas estas cosas. Y la historia, independientemente de la Biblia, nos da testimonio de todas las personas a través de la historia. Y en el siglo XXI estamos viendo a nuestro alrededor cuántos artistas, por ejemplo, esta muchacha con una voz increíblemente maravillosa, Brian Houston, se suicida a los 30 y tantos años de edad con todo el dinero y con toda la fama del mundo. La modista que viste a Michelle Obama, que la mejor mujer que ha vestido a las mejores artistas, a la dama de los Estados Unidos, se ahorca en el closet de su casa hace poquito. El mejor artista de Hollywood que hacía reír a los seres humanos, Robert Williams, se acaba de suicidar diciendo antes de morir: la vida en Hollywood es una hipocresía. La gente vive otra vida que no es realmente la que es. Elvis Presley con 500 mujeres esperándolo afuera de su casa en Memphis, Tennessee, para poder tener relaciones con él. Se comienza a drogar, su esposa lo abandona y muere con la cabeza dentro de un plato de sopa con un pasón de drogas. Michael Jackson, al morir, nadie sabía si era hombre o era mujer. Y podíamos contar con presidentes, con dictadores, con artistas, con deportistas, etcétera, etcétera. ¿De qué forma los que consideramos nosotros nuestros héroes, el ejemplo a seguir, lo que quisiéramos alcanzar, no nos damos cuenta que detrás de ese mundo es un mundo de vaciedad, carente de propósito y carente de significado? Porque el ser humano vive una ilusión de creer que podemos alcanzar nuestras metas y objetivos y hacer a Dios a un lado de nuestra vida. En el libro de Eclesiastés, que es el último libro que escribió el rey Salomón, antes de morir, él ya regresa a Dios después de haber experimentado todo esto, y él ha volcado en este libro, que es el libro que contiene la máxima sabiduría concentrada de la historia del ser humano. Y dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 2 y 3, el rey Salomón: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta palabra vanidad en el hebreo significa hueco, vacío, carente de propósito y de significado. Salomón llegó a concluir, después de las mujeres, el dinero, la fama, venían de muchas partes del mundo a escuchar su sabiduría, concluyó: todo es hueco, todo es vacío, todo es falso. No encuentro el propósito realmente, y este hueco dentro de mi corazón no lo puede llenar nadie más que Dios. Más adelante dice Salomón en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana debajo del sol? Vemos nosotros que la mayor parte de los seres humanos se involucran en un ciclo de trabajo. Te levantas en la mañana como burro, trabajas como caballo, duermes como oso, vives una vida solamente. ¿Para qué trabajas? Para comer. ¿Para qué quieres comer? Pues para poder alimentarme. ¿Para qué me quiero alimentar? Para mantener salud. ¿Para qué quiero salud? Para seguir trabajando.
después amontonamos dinero, lo guardamos en el banco y tú no sabes si hoy mismo es la última vez que Dios te habla a tu vida. Y todo lo que has hecho, ¿para qué será? Decía un gran político norteamericano, cada vez que se muere un hombre rico, sus hijos como alacranes están esperando que se muera el viejo para repartirse la herencia. Y eso fue lo que les dejaste a tus hijos, una herencia maldita. Porque no hay peor cosa, ¿verdad?, que jóvenes puedan heredar dinero sin tener el carácter ni la suficiente experiencia para poder manejarlo. Los echa a perder. Pero qué herencia más maravillosa es que cuando tú mueras, tal vez no le dejemos nada a nuestros hijos, pero que ellos sepan que Jesucristo es su Salvador. Porque nunca los dejará y nunca los desamparará. Y podremos avanzar con Él en la vida. Más adelante, Salomón, en el capítulo 6, versículo del 1 al 2, comienza a describir y a resumir los más grandes males o experiencias negativas que él conoció en su vida. Y escuchen lo que dice el hombre más sabio que ha existido. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de lo que su alma desea. Pero, y aquí está la grande diferencia, hay un pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Entonces, esto es algo que es todos los días real en nuestras vidas y lo vemos alrededor de la gente. Tú tienes envidia, pues mi compadre tiene coches y tiene estas cosas y no tengo lo que él tiene. Pero no sabemos que detrás de lo que ellos tienen, Dios es el que nos da la facultad de disfrutar la vida. Porque no es verdad que todas estas personas que tienen todo disfrutan lo que tienen. No es verdad. Dice la Biblia que lo acaban disfrutando los extraños. Porque una cosa es tener y otra cosa es tener el don de Dios para disfrutar lo que tenemos. Y para que podamos disfrutar unos frijolitos con totopitos y podamos aprender en la vida a no tener y a tener, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El secreto en la vida, de acuerdo a Salomón, antes de entrar y desarrollar más ampliamente este tema, es el siguiente. No es verdad que hay algo alrededor de nosotros que nos va a hacer feliz. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni el dinero, ni el aplauso, ni el placer, ni la fama. No hay nada en este mundo donde podamos decir, quiero encontrar la felicidad. Esta es la razón de tantos divorcios. The same old song or dancing changes with the years, and changes with my fears, and changes with the tears I shed. I've bled for you, I've even bled, so what should I do instead? When you're the source of all my fears, my worries, doubts, and wasted years, my insecurities, and the tears I shed, the source of all the tears I shed. Misery loves company, Miss Misery loves company, and she's taking the best from me. There's no rhyme or reason for what you did. Did I ever truly even deserve it? We both messed up a bit, but you dealt the brunt of it. I tried to find the meaning, and I've tried to find the silver lining, but all I see are seas of gray. It's all the same, it's all the same. With you nothing will ever change. It's all the same, it's all the same. With you nothing will ever change, nothing will ever change. It's simple, basing it off of impulses. We react to the info that we're given to set the tempo for ourselves in our lives. But that's not really right, because we don't guide our lives.
you this lesson. Think I would've learned it. These scars, you think I would've earned them. But the same old song and dance isn't the same old song or dance. It changes with the years, and changes with my fears, and changes with the tears I shed. I've bled, for you I've even bled. So what should I do instead? When you're the source of all my fears, my worries, doubts, and wasted years, my insecurities, and the tears I shed. The source of all the tears I shed. I've bled, for you I've even bled. So what should I do when un momento, tú no te casaste para que buscar que alguien te haga feliz. Este es el problema, el ego. El estar buscando siempre, háganme feliz, apláudanme, háganme reír. Tú te casaste para poder hacer feliz a la otra persona. Y cuando tú comiences a tratar de hacer feliz a otra persona, vas a recoger lo que siembras. La persona más miserable en esta vida son las personas que esperan que todo mundo les sirva, los alabe, les den, y van de esposo en esposo, de botella en botella, de mujer en mujer, de cine en cine, de teatro en teatro, siempre buscando y sin encontrar, porque no han descubierto que la felicidad se encuentra en Dios. Cuando la Biblia dice amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, hace muchos años, cuando comencé a profundizar en la teología, comencé a preguntarle a Dios, porque a Dios no le molesta que le hagamos preguntas. Le dije a un maestro misionero, ¿por qué Dios quiere que todo sea para Él? Ámame a mí con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y me dijo, ponte a orar y pídele al Espíritu Santo que Él pueda revelarte cuál es la razón detrás de la sabiduría de este mandamiento. Pasaron algunas semanas. Y entonces una mañana me desperté contento y le dije a mi esposa, ¿qué crees? Ahora entiendo por qué Dios nos manda que lo amemos a Él, sobre mi perro Fido, sobre ti, sobre nuestros hijos, sobre todas las cosas. ¿Y sabes por qué le dije a mi esposa? Porque Dios sabe que todo en la vida es temporal. Te voy a perder algún día, le dije a mi esposa, vamos a perder a nuestros hijos, el perro algún día se tiene que morir, el dinero no dura siempre toda la vida, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, hay cambios repentinos, Dios deshace como polilla lo más preciado del hombre, pero cuando nosotros tenemos a Dios, le dije a mi esposa, y tú te vas o nuestros hijos se van o perdemos todo, lo tenemos a Él. Porque nuestros afectos están en Él. Y entonces al tenerlo a Él, Él nos va a seguir sosteniendo para seguir viviendo. Cuando no lo tenemos a Él y ponemos todo en la esposa y en los hijos y en el dinero y en esas cosas, todo eso se va a desaparecer. Todo es temporal, transitorio en este mundo. Y esta es la razón por la cual cuando cayó la bolsa de valores hace algunos años, 777 puntos en Nueva York, más de 52 no millonarios, billonarios se suicidaron. Porque tenían toda su esperanza y su corazón en qué cosa, en sus inversiones, en la bolsa de valores. Y de la noche a la mañana, como polilla, Dios les quitó todo lo que tenían. Se pegaron un balazo. O se suicidaron o no encontraron la salida. Y esta es la historia del ser humano. Hueca, vanidad de vanidades, sin carente ni propósito. Vamos a ver ahora por qué la raza humana a través de todo el tiempo sigue creyendo que nosotros podemos a través de nuestros esfuerzos, la tecnología, ahorita el Dios es la ciencia y la Dios es el sexo. Son los dos dioses que el ser humano en el siglo XXI ha levantado. La tecnología
los adelantos científicos nos van a llevar, vamos a progresar, vamos a llevar el mundo hasta el punto donde jamás lo hemos alcanzado. Y el placer es lo más importante de la vida. Hay una cantidad de adulterios, de divorcios, ahora los hombres se casan con los hombres, las mujeres con las mujeres. Ya se está perdiendo completamente. Ya la Asociación de Psiquiatría en California no sabe quién es normal y quién es normal ya. Ya no se puede definir la normalidad ahora. Ahora se aceptan estas aberraciones como normales. Y es la putrefacción y la corrupción de la familia. El fundamento de una sociedad es la familia, damas y caballeros. Antes de que Dios estableciera los gobiernos, los estados, cualquier cosa, Dios en la Biblia lo primero que establece es el matrimonio, la familia. Napoleón, cuando fue coronado emperador de Francia, él dijo esto sin ser cristiano al mundo: ustedes denme grandes familias y yo haré de Francia la más grande nación de Europa. Él sabía perfectamente bien que la familia es el termómetro de una sociedad. Y cuando la familia comienza a descomponerse y a deshacerse, y llegamos al punto increíble, aberrante y abominable de destruir el diseño de Dios, y ahora mujeres con mujeres y hombres con hombres, es cuando sabemos, damas y caballeros, que nuestra sociedad se está pudriendo. Y ninguna sociedad, ninguna cultura o subcultura o imperio mundial ha sobrevivido a través de la inmoralidad. Los asirios, los egipcios, los babilonios, los griegos, los medios persas, los romanos, todas estas culturas e imperios del pasado no sucumbieron por la economía o por falta de política o problemas sociales. Sucumbieron con el mismo factor común denominador: la inmoralidad. Es lo que corrompe el carácter y lo que destruye la familia y destruye una nación, porque el pecado es afrenta de las naciones. Veamos algunos sueños utópicos que hemos tratado de usar para mejorar a la raza humana a través de toda la historia. Número 1, las religiones. Ahora que venía en el avión hacia acá, a la ciudad de Panamá, me tocó de compañero a un joven norteamericano y comencé a platicar con él en el avión el día de ayer en la madrugada. Y me di cuenta inmediatamente que era un muchacho preparado, con 2 doctorados, con un conocimiento científico bastante elevado, sociológico también, una cosmovisión bastante amplia, pero al mismo tiempo de todos los conocimientos, era un muchacho de 38 años. Le pregunté: ¿eres casado? Y me dijo: me acabo de divorciar. Y le dije: ¿por qué? Y entonces me volteó y vi en su mirada, con todo ese conocimiento y sus doctorados que tenía, una soledad y una vaciedad tan grande. Y le dije: tú eres una persona muy solitaria y muy sola. Y me dijo: ¿tú eres profeta? Y le dije: no, no soy profeta, soy un simple siervo del Señor. Y me preguntó: ¿qué es lo que usted ve en mi vida? Y le dije: ¿sabes a qué vas a Panamá? A buscar placer, le dije. Por tu soledad y tu divorcio, vas a ir a ahogarte a Panamá, o me imagino que eso es lo que tú quieres, y buscar mujeres y en el alcohol y todo. Y comenzó a salírsele las lágrimas ahí en el avión, y me dijo: esto es verdad. Me dice: estoy profundamente solo, he alcanzado todo y fracasé en mi matrimonio y mi esposa me ha abandonado hace 2 años y no encuentro la paz. Y me dio la oportunidad de presentarle a Jesucristo. Pero hay una cosa importante. En ese momento, él, con todo el conocimiento que tenía, me hizo una pregunta que es muy importante. Me dijo: ¿a qué religión pertenece usted? Esta siempre te lo van a hacer. Y le contesté inmediatamente: yo no tengo ninguna religión. Y me dice: ¿cómo que usted no es religioso? ¿Me está usted hablando de Dios? Le dije: espérame, mira, este es el concepto equivocado que hasta este momento la sociedad tiene. En el momento que hablas de Dios o de Cristo, lo clasifican en alguna de las religiones. Le dije: por ejemplo, el budismo es ateo. Buda fue ateo. Siddhartha Gautama Buda fue ateo. Y el budismo está clasificado como una religión. La masonería está clasificada como una religión. El comunismo está relacionado con una religión.
Le dije, entonces no significa simplemente porque hablemos de Dios que estamos hablando de una religión. Entonces me dijo, explíqueme usted qué me trata de decir. Le dije, cuando Jesucristo bajó hace 2000 años a este mundo, no nos trajo otra más de las cantidad de religiones que existen. Él bajó precisamente a explicarnos que las religiones no podían salvar a nadie. Y me preguntó, ¿y cómo es eso? Le dije, mira, tú puedes ser católico, protestante, evangélico, mormón, nazareno, judío, musulmán, etcétera, etcétera, e irte al infierno. Porque las religiones son como las hojas de higuera que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron con Dios, se taparon para poder esconderse y que Dios no viera su desnudez. Y desde el principio de la creación dice la Biblia que Dios les dijo, no, yo soy el que los voy a tapar. Y entonces Dios tapó la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué son las religiones? Hojas de higuera. El ser humano se encuentra desnudo ante un Dios que sabe que existe, pero no sabe cómo alcanzar ese Dios. Y desde Caín se inventaron las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas, escúchame con mucho cuidado, inventados por seres humanos. Llámese Buda, Confucio, Mahoma, el nombre que tú quieras de la religión, José Smith, el de los mormones, el que tú quieras, todas han sido inventadas por hombres. Dios manda del cielo a su Hijo Jesucristo a decirle a una mujer samaritana en el Evangelio 4 de San Juan, mujer, tú llevas 5 maridos, la chiquilina llevaba 5 maridos, y con el que vives no es tu marido. Y entonces ella le contesta, es que mis padres adoraron en esa iglesia, ustedes dicen que en esa iglesia, en fin, confundida igual que el mundo en el siglo XXI. No saben qué son las religiones o si debes de pertenecer a una religión para poder encontrar a Dios. Cristo le contestó, mujer, créeme, comenzamos creyéndole ¿a quién? ¿A Buda? ¿A Confucio? ¿A Siddhartha? ¿A Marx? ¿A quién le vas a creer? La Biblia dice, Jesús te pide que le creas a Él. Créeme, dijo Jesucristo. Créeme que la persona que tú le estás pidiendo agua, Él te dará esa agua que saltará como una fuente dentro de tu vida para vida eterna. Porque mi Padre es espíritu, le contesta Cristo a esta mujer, inmoral, pero bien persinada. Tú eres una mujer y no la condenó Jesucristo, ni la atacó tampoco. Dijo, mi Padre es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque busca Dios esos adoradores. Entonces, este es el mensaje que tenemos nosotros, la responsabilidad de entregar al mundo. Un mundo confundido, viviendo en una ilusión. Pues mientras me persine el domingo, mientras pertenezca a esta religión, voy camino a la vida eterna. Y de lunes al viernes te portas como el anticristo. Eso es lo que todos estos artistas políticos que se han suicidado han dicho. El mundo es una hipocresía. Porque viven doble vida la mayor parte de los seres humanos. Por afuera ríen y por dentro lloran. Por dentro pones cara de San Clodomiro. Y por dentro traes a más de 5 o 6 demonios en tu vida. Y esto no lo podemos evitar más que viniendo al diagnóstico que Dios nos hace. Entonces las religiones han sido, ¿verdad? A esta hoja de higuera, esta tapadera que hemos tratado de alguna manera de limpiar nuestra conciencia para poder sentirnos bien. Decían que Al Capone, el grande mafioso de Chicago en los 20s, 30s, en Navidad se disfrazaba de Santa Claus y le regalaba dulce a los niños. Y al otro día, el 26, 27 de diciembre, con una ametralladora agarraba y mataba a 300 personas. ¿Por qué lo hacía? Para poder limpiar su conciencia, para sentir, no soy tan malo como yo pienso que soy. La mayor parte de los que vemos en el narcotráfico traen sus medallas de Guadalupe y tienen su religión y asisten a alguna cosa y van y se persignan, etcétera, etcétera, para descargar sus conciencias, y de lunes a viernes matan a cientos de personas. Así es la historia del ser humano, tratando de vivir 2 vidas y creyendo que podemos servir a 2 amos. Y venimos a la Biblia y la Biblia nos desnuda, nos muestra nuestra condición verdaderamente delante de Dios y nos lleva
a una cruz. A una cruz. Y fue en esa cruz donde la Biblia dice que Dios amó de tal manera al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque siendo aún pecadores, Cristo paga en nuestro lugar con su sangre preciosa, y a los 3 días, para evidenciar que realmente Él era el que venía del cielo, el Hijo de Dios, Dios lo levanta de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo es la evidencia más grande que su mensaje es el único mensaje que puede transformar la humanidad, la sociedad y tu vida personal. Si Cristo no resucitó, damas y caballeros, no tenemos absolutamente ningún punto de referencia para poder asegurarnos que hay vida después de la vida. No podríamos nadie poder asegurar que verdaderamente vale la pena vivir para Él. Porque todo sería hacer dinero. En esta vida todo es hacer dinero, hacerte rico. ¿Qué carrera vas a estudiar? ¿Qué carrera es la que más produce? Es la mente de los jóvenes ahora. Ya no son sus aptitudes con las que Dios le dio, sino cuál es la que produce más dinero. Porque estamos encaminados en un mundo materialista. Y cuando alcanzas ese lugar que tú querías alcanzar y que creías que era el dinero, la posición, y eres gerente o dueño de Apple o dueño de esta compañía, te das cuenta, ahí arriba, como Jobs, el ex dueño de Apple, ¿verdad? Muere a los 53 años de edad de cáncer. ¿Por qué no quiso ir a los doctores? Porque vivía en la brujería, esperando que los demonios lo sanaran. Un hombre que se le había hablado de Cristo, multimillonario, murió flaco, desnutrido completamente, invadido de cáncer. ¿Y de qué le sirvió todo lo que hizo? Su vida fue un desperdicio total. Él aportó beneficios tecnológicos y científicos a la sociedad, pero su vida se consumió sin haber sabido nunca el propósito para lo cual nació. No fue para hacer dinero ni para inventar nuevas computadoras o nuevos iPhones. Hemos nacido para conocer a Dios. Y mientras no sea Dios el centro de tu vida y el propósito final por el cual tú vives y yo vivo, tu vida carecerá de propósito y de significado. En segundo lugar, tenemos los sistemas de gobierno. Hemos establecido a través del tiempo democracia, socialismo, comunismo, monarquías, dictaduras, fascismo, nazismo, etcétera, con un completo fracaso de todos estos sistemas. Cuando Carlos Marx, vamos a hablar más adelante de todo esto y mañana en la mañana también, cuando Carlos Marx quiso creer que la lucha de clases, y mientras el proletariado derrocara a la burguesía y la bajara y el proletariado tomara el puesto, entonces iba a haber equidad e igualdad en la sociedad, y entonces la repartición de las riquezas sería el beneficio final con la dialéctica materialista hegeliana. Porque Hegel y Marx, ¿verdad?, pues eran compadres los dos. Sin embargo, nos damos cuenta que el mismo sistema del comunismo o de la izquierda, como le llamas, porque ahorita ya no existe el comunismo. Y es una mezcla de comunismo, socialismo, con un poquitín de democracia. Para que no se oiga tan feo. En 1989 llega Mikhail Gorbachev a el Vaticano con Juan Pablo II y se presenta a Mikhail Gorbachev. Y le dice a Juan Pablo II, quiero mandar desde aquí un mensaje al mundo entero. Y todas las cámaras de televisión se concentraron en el Vaticano. Y ahí estaba Gorbachev con el Papa Juan Pablo II. Y Gorbachev dice estas palabras: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hemos fracasado por 2 razones. Una, por habernos aislado del capitalismo. Creíamos que podíamos nosotros aislarnos del mundo capitalista y de la competitividad comercial. Y número 2, fracasamos por haber sacado a Dios de la ecuación. Y en ese momento, ¿verdad?, vi una revolución tremenda. El muro de Berlín fue derribado, que dividiría Berlín Occidental de Berlín Oriental, la Alemania dividida. Se abrieron las puertas a los misioneros, se abrieron las iglesias, otra vez la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia protestante, la iglesia católica, y comenzó un resurgimiento en Rusia que ahorita, ¿verdad?, quieren volver otra vez a retomar y regresar al antiguo poder que tuvieron
en la Guerra Fría en los 50s, 70s, 80s contra Estados Unidos de Norteamérica. Pero vemos nosotros que Mikhail Gorbachev dice, ahora vamos a cambiar la revolución y va a ser una perestroika, le llamó él en ruso, la perestroika, o sea, vamos a abrirnos al capitalismo, vamos a entrar a la competitividad, vamos a hacernos socios comerciales de China y de Estados Unidos. No podemos aislarnos ni creer que en el Kremlin podemos todo monopolizarlo y explotar a la gente y matar a la gente de hambre, lo que actualmente es Cuba. Cuba actualmente es la cárcel más grande del mundo. ¿Qué derecho tiene una persona de encerrar a la gente y no dejarla salir? ¿Qué derecho tienen? ¿Qué derecho? ¿Y por qué las naciones lo permiten? Hace poco se volvió a proponer otra vez el embargo y las naciones dijeron, no hay que embargarlo. No es por la gente, es que se necesita la presión. Pero ¿cómo puede un sistema hacer eso y contaminar con peor que el ébola? Ha contaminado, ¿verdad?, cantidad de naciones ahorita en Sudamérica. Hay ahorita 7 naciones en Sudamérica buscando y tratando de sobrevivir. Se están ahogando por un falso sistema que creen que es el idealista y el utópico. Y estamos tan ciegos que no hemos podido ver la realidad. Pero nos creemos grandes políticos y grandes economistas. Y hemos hecho el fracaso ante los ojos del mundo, de nuestra sociedad y de nuestras propias familias. Ningún sistema de gobierno ha podido establecer la utopía de cambiar la sociedad ni el ser humano. Tenemos en tercer lugar las organizaciones internacionales políticas. Después de la Segunda Guerra Mundial, existió lo que se llamó la Liga de Naciones, que se convirtió en las Naciones Unidas, actualmente la Organización de las Naciones Unidas. ¿Con qué propósito formó la ONU? Con el propósito de que no hubiera más guerras. Como dijo Alberto Einstein, la próxima guerra o la tercera guerra mundial, después de la guerra, vamos a pelear con palos y con piedras. En otras palabras, el ser humano se llegó a una conceptualización hace 60 años aproximadamente, que somos autodestructivos. Y que ahorita en el siglo XXI, vamos a hablar mañana de la tercera guerra mundial, en el siglo XXI tenemos actualmente el suficiente potencial nuclear para acabar con la civilización en 30 segundos. En 30 segundos. Y lo interesante, lo compartiremos mañana, es que América no aparece en la Biblia como los protagonistas y las naciones que van a ocupar un lugar predominante antes de la segunda venida de Jesucristo. De acuerdo a la Biblia, cuando venga Cristo por segunda vez, que ya es bastante pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, las únicas continentes que van a sobrevivir son Europa y el Medio Oriente. Va a desaparecer Australia, va a desaparecer América completamente, y la Biblia nos muestra claramente que será a través de una guerra nuclear. Desapareceremos todo Centroamérica, México, Sudamérica, Estados Unidos, y lo único que aparece en la Biblia es Europa y el Medio Oriente cuando venga Cristo, porque de acuerdo a Zacarías capítulo 13, solo una tercera parte de la humanidad estará viva cuando Cristo regrese. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de acuerdo a este instituto, en los aproximadamente 6,000 años que tenemos de historia, solamente ha habido 25 años de paz. En los 6,000 años de historia del ser humano, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, solamente ha habido 25 años de paz. ¿Cuál es la historia del ser humano? Guerras, 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 revoluciones, golpes de Estado. ¿Qué le pasa al ser humano? ¿Somos realmente seres racionales? No hemos llegado a un punto donde podamos entender con la razón que nos ha hecho, que ha hecho soberbios a los ateos, a los naturalistas, materialistas, evolucionistas y todas las personas que creen en el evolucionismo. No les ha hecho pensar o considerar que no hemos llegado ni alcanzado, como dijo un grande historiador, que la historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Error tras error, las mismas generaciones los volvemos otra vez a cometer. Tenemos también la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Fue una organización que fue fundada en 1949, después de las Naciones Unidas, con el propósito de que las naciones fueran defendidas o las que eran amenazadas por Rusia.
Entonces, ¿qué ha pasado con la OTAN, damas y caballeros? Ustedes que son sociólogos ahorita, que nos acompañan, políticos, que nos escuchan a través de las redes sociales. ¿Qué ha sucedido? ¿En qué mundo vivimos donde Rusia atraviesa las fronteras, llega a Ucrania con soldados, pasa un avión por ahí, lo derriban con más de 300 personas a bordo? Absolutamente ninguna nación mueve un dedo. No se ha consignado absolutamente a nadie. Era para que hace 30, 40 años se le declarara la guerra. Por lo menos los pasajeros o las naciones que pertenecían identificados con esos pasajeros como Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Nadie movió un dedo contra Rusia. Más adelante avanza todavía y toman Ucrania y toman el puerto más cercano al Mar Negro, donde se encuentra la base más grande naval rusa, que le da acceso al mar Mediterráneo y a Europa. ¿Por qué nos preguntamos? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué hace Estados Unidos ahora? Dios mío, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos sacó al comunismo, sacó al nazismo y sacó al fascismo. Y se juntó con una coalición para poder defender los derechos y las libertades del mundo. Y ahora Estados Unidos desde hace 10 años es como un pollito completamente indefenso, donde ya ha limitado al 50% su armamento nuclear, al 50% sus tanques de guerra. Ya no hay presupuesto para los Marines, para la infantería, para los aviones. Ahora acaban de sacar un avión F-22, que es el que está bombardeando ahorita el norte de Siria, que desde 25 kilómetros avienta los misiles y ya no tienen que pasar enfrente para que las baterías antiaéreas los derriben. Todo este presupuesto se concentró nada más absolutamente en la aviación. Y es que el mundo no sabe, creo que ustedes lo saben, que Estados Unidos tiene actualmente la deuda externa de 17 trillones de dólares. Bueno, para aquellas personas que no saben lo que es $1 trillón, para que tengas idea, comienza a contar $1 en este momento por segundo. Y en 250 años no acabas de contar $1 trillón. Esta deuda externa de Estados Unidos, del gobierno federal, es impagable. ¿Saben ustedes que si ahorita juntáramos todos los dólares en el mundo, el 50% de los dólares se encontrarían en China? China posee actualmente el 50% de los dólares del mundo. ¿Por qué China no pone de rodillas a Estados Unidos? Muy fácil la respuesta, porque Estados Unidos es su principal socio comercial. ¿Por qué Europa no hizo nada cuando Putin acaba de invadir Ucrania y está amenazando Lituania y Estonia? ¿Por qué no hace nada? Porque Rusia tiene la gasera más grande del mundo y provee del 65% del gas a Europa. Esta es la razón. Intereses comerciales y económicos están impidiendo que la moral y la verdad pueda salir adelante. El dinero, los intereses comerciales y económicos. No me importa si tienes una nación que amenaza, mientras tengas intereses económicos conmigo. Ahorita Alemania, Angela Merkel, la primer ministro, no hace nada por intervenir. Fue la única de los países que no mandaron ayuda ahorita para bombardear a los ISIS que están avanzando hacia Bagdad y que sigan a Bagdad. Van a poner de rodillas al mundo, porque si ustedes no saben, Saudi Arabia, Irán e Irak poseen el 65% de la producción petrolera del mundo entero. El 65% de las reservas petroleras se encuentran en 3 naciones: Arabia Saudita, Irán e Irak. Ahorita ISIS, este ejército que fue el resultado de Al Qaeda después de que mataron a Irak y a Osama Bin Laden, a Hussein, perdón, es el resultado de que ahora estos 25,000, ya son 25,000 soldados del ejército de ISIS, que están tratando de establecer el califato en el Medio Oriente para que los musulmanes controlen las monarquías. Abajo los reyes, abajo el de Jordania, abajo el de Saudi Arabia. Quieren establecer un califato o un califa, que significa el gobernante completo, para que de ahí venga el Mahdi, el Cristo de los musulmanes, que va a traer la paz en el Medio Oriente. Si ellos llegan a Bagdad, ahí reaccionó Obama y mandó aviones, se apoderan del petróleo del mundo y nos ponen de rodillas a todos. Esta es la razón por la cual ahorita no ha subido la gasolina en Estados Unidos. Ahorita que yo regresé a Miami,
estaba a $3 el galón. 3.10 estaba a 3.60, casi a $4 hace 4, 6, 8 meses. ¿Qué pasa? Estados Unidos ha comenzado a reaccionar y a bombear más petróleo y a refinar más petróleo. Y está tratando de no depender ya de las naciones del Medio Oriente para la producción petrolera. Porque el petróleo es el oro negro, como se le llama. La OTAN no hizo nada. ¿Por qué? Porque ya no puede absolutamente hacer nada cuando los países no pertenecen o no son miembros de la OTAN. Tenemos en cuarto lugar los métodos pseudocientíficos. Otra ilusión entre las organizaciones que han querido mejorar al ser humano o su conducta se encuentran la psicología, la psiquiatría, la cienciología, la meditación trascendental, Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos y muy pronto Marihuanos Anónimos. Todos estos sistemas son panaceas. ¿Qué es la psicología fundada por el padre Sigmund Freud? Es un método pseudocientífico que trata de ayudar al ser humano como Freud lo intentó, tratando de encontrar en la mente inconsciente o subconsciente el problema de su conducta anormal consciente. Y Freud comenzó a hipnotizar a sus pacientes enfermos de neurastenia. Y el mismo Freud, el padre de la psicología, se levantaba a las 2 de la mañana, gritando y aullando, empapado en sudor, y decía que tenía seres que se le aparecían. El padre de la psicología era un hombre neurasténico. Ahora, ¿por qué la psicología y la psiquiatría no han podido ayudar al hombre? Muy simple la respuesta también. Damas y caballeros, nadie sabe la composición del ser humano más que Dios. Si yo tengo un carro Volkswagen, no lo llevo a la Ford, porque me dicen en la Ford, nosotros no diseñamos el motor. Ahí hay un manual en la cajuela de guantes, me dicen, y cheque usted por qué se le prendió el foco, llévelo a la Volkswagen. Entonces, si tú estás funcionando inadecuadamente como ser humano, no vas al psiquiatra ni al psicólogo, vienes a Dios. Dios es el único que nos puede decir cuál es el problema de nuestra conducta anormal, de nuestras adicciones, obsesiones psicológicas, y por qué buscamos entre nosotros, entre los hombres, entre los métodos pseudocientíficos, respuestas, y ninguno nos ha podido ofrecer la solución. Porque la Biblia dice que somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Freud se equivocó al haber hecho que el espíritu fuera sacado de la ecuación. Él se concentró solamente en el alma. ¿Qué es el alma? La mente, las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Eso es lo que la Biblia llama el alma, el nepej en el hebreo, y el neuma, el espíritu, en el griego. Ahora, Dios nos dice que somos un espíritu y que tenemos que nacer de nuevo. Que si tú has nacido con un alma y con un cuerpo, por eso no puedes funcionar, porque Dios es espíritu y tú tienes que conectarte con Él a través de tu espíritu, no a través del alma. Y el problema de la psicosis, la paranoia, los neuróticos, la esquizofrenia, la psicosis, los problemas que la psicología clasifica como problemas anormales de conducta, tienen un fondo más profundo. No se encuentran en la mente, se encuentran en el espíritu. Cristo no viene cortando las ramas, ya a que dejes de ser borracho, que dejes de ser marihuano, que dejes de ser neuróticos. Cristo viene a atacar la raíz. Es la raíz, nuestro corazón podrido, con el cual nacimos, con una enfermedad que se llama pecado. William Shakespeare le llamaba el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Y cada quien le ha bautizado, pero hay un mal en el ser humano que es pecado. Ese pecado solo la sangre de Cristo lo puede limpiar. No hay ninguna otra medicina, no hay ningún otro sistema, ningún otro método más que la sangre de Cristo. Cuando Cristo en Getsemaní cayó de rodillas y dice la Biblia que comenzó la sangre a salir de toda su composición celular, comenzó a transpirar sangre de Jesucristo, y en ese momento Cristo, en una opresión como jamás ningún ser humano ha llegado,
para poder expeler sangre a través de la piel, gritó al Padre y le dijo: Padre mío, si es posible, quita de mí o pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cristo no tenía miedo al látigo romano, que era como de 4 metros, con puntas de hueso y con puntas de fierro, que se enrollaban 3 veces en el cuerpo de la víctima, y al jalar el soldado el látigo comenzaba a despellejar completamente los tejidos subcutáneos del frente, del dorso y de la espalda. Después de 39 latigazos no tenía Cristo absolutamente ni piel acá ni piel atrás, era un paño de sangre completamente. Él no tenía miedo de eso, no tenía miedo a los clavos que le iban a poner en la cruz. Eso no fue lo que le hizo sudar sangre. Cristo tenía temor que en la cruz su Padre le iba a abandonar. Y es cuando él gritó en arameo: Lama, lama sabactani, Eli, Eli. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo misterioso pasó de las 12 de la noche a las 3 de la tarde en la cruz. Se hicieron tinieblas. Y en estas 3 horas de oscuridad es como si Dios nos dijera: en este momento los seres humanos no les permito asomarse lo que está pasando entre mi hijo y yo. Algo misterioso pasó entre el Padre y el Hijo durante 3 horas de oscuridad en el monte Calvario. Y al final Cristo, después de casi sacar toda su sangre, grita: en tus manos entrego mi espíritu. Cristo tenía miedo. Cristo no soportó que en la cruz su Padre se iba a separar de él por tus pecados y por mis pecados. El que no conoció pecado se hace pecado por nosotros. El justo, el santo de Dios, abre sus brazos en la cruz y te dice a ti: Pancho, Carlos, Lupita, Carmelita, pago por ti la cuenta que tú ni yo hubiéramos podido nunca pagar. Quiero que entiendas que de tal manera te ama mi Padre, que Él prefiere que yo muera, y mi Padre no me perdona a mí y los perdona a ustedes en mi lugar. Esta es la razón por la cual no se ha podido encontrar una solución al ser humano, porque es la sangre de Cristo, la medicina que Dios proveyó. No es el camino que tú escoges, es la forma como Dios lo determinó, porque Él es el que pone las condiciones. Él es Dios, Él es el creador y sustentador del universo. Tenemos en quinto lugar, finalmente, las filosofías humanistas, como el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, es la mejor respuesta para decir: pues como no entiendo por qué Dios permitió al diablo, como no entiendo por qué hay tsunamis y por qué un Dios misericordioso puede permitir estas cosas, concluyo: no hay Dios. ¿Sabes una cosa? Por eso el ateísmo es insostenible filosóficamente. El 95% de los debates que he tenido yo en el radio y en la televisión con ateos conocidos, profesores universitarios de mucho peso intelectual, siempre he llegado a la conclusión: el 95% de los ateos están enojados contra alguien que no existe. And the city lights glow. A doctor moves so slow, healing hearts and minds. Through the dark he will go. Patients come with fears, broken souls and tears. In his hands they're safe, time will mend their years. Doctor of dreams he is, healing hearts with skills. Lessons learned in pain, life's a spinning wheel. Every face a story, every scar a glory.
In His care they find strength to move on fully. Lessons life may teach, found in every speech. Doctor's quiet heart guiding those in reach. Sleepless nights he fights under moon's soft lights. A hero in the dark, mending broken lives. ¿Tiene esto alguna lógica? Están enojados contra alguien que no existe. Es como comenzar a darte topes contra la pared. Quítate, 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 quítate. Pues primero te vas a romper la pared en la frente antes de que derrumbes la pared. Entonces, y en segundo lugar, son personas amargadas contra alguien que no existe. Enojadas y amargadas. Porque el 95% de los ateos siempre tienen caras en los debates que nos han filmado. Siempre se ven burlones. Una soberbia del tamaño de el monte Iztaccíhuatl de México, impresionante ego que tienen poder, y he concluido que Dios no existe. A uno de ellos le pregunté, que venía de Panamá, le dije, oye, pues, ni de Panamá salí, ¿dónde lo fuiste a buscar a Dios? ¿Cómo que no existe Dios? ¿Dónde lo buscaste? Bueno, hay tantas incongruencias, ¿verdad? De lo cual creo que hoy en la tarde es la reunión con los jóvenes, y vamos a hablar sobre el ateísmo hoy en la tarde. Pero esta es la razón por la cual muchas veces el ser humano concluye erróneamente cuando una persona que es honesta filosóficamente debe decir, yo no sé, fíjate qué diferencia, yo no sé si existe Dios, a eso se llama agnosticismo. No sé si existe, pero si existe, me gustaría que me diera respuestas porque permitió esto y esto y esto y esto. Qué diferente posición honesta, intelectual, filosófica ante Dios. Y Dios te va a contestar. Pero llegar a concluir, no existe Dios, es como llegar a decir, ya recorrí las millones de galaxias, el sistema solar, el mundo entero, lo profundo del mar y no lo encontré. Es absolutamente absurdo, ridículo y deshonesto. Pero esta es la mente que ha gobernado al ser humano durante el siglo XX principalmente, porque el siglo XX ha sido el siglo donde más ateos han surgido. Freud, Marx, Nietzsche, Sartre, Hegel, todos ellos, estos hombres, Christopher Hitchens, Richard Dawkins actualmente, Sam Harris, todos estos ateos surgieron en el siglo XX. ¿Por qué? Antes del siglo XX, Blaise Pascal, pregúntale a tu maestro, uno de los más grandes físicos matemáticos, era cristiano. ¿Quién descubrió las leyes de la gravitación? Isaac Newton, cristiano, y escribió en la Biblia y murió diciendo Cristo es mi Salvador. Así que cuando te dicen en tu escuela que el ateísmo es intelectual y que el cristianismo es absurdo, muéstrales que las mentes más brillantes de la historia, las más brillantes, han sido cristianas. Y finalmente terminamos con la vida de un hombre que en el siglo XX cimbró a la humanidad para demostrar claramente, ¿verdad?, lo absurdo que es vivir detrás de filosofías humanas, materialistas, evolucionistas, ateas. Adolfo Hitler nació en 1889, muere en 1945 suicidándose con un sueño, le llamo yo, marihuano. Oigan, si yo ahorita escucho en la televisión que se levanta un líder y dice, va a durar el Tercer Reich 1000 años, yo digo, ¿de cuál fumó? Ahora, hay una pregunta importante. ¿Cómo es posible que 85 millones de alemanes, damas y caballeros, 85 millones de alemanes, cultos, abogados, físicos matemáticos, licenciados, 85 millones, no de indígenas, de personas cultas, hayan creído
que él iba a crear una super raza, la raza aria, que los gitanos, cristianos y judíos y negros los tenía que eliminar. Y ningún sociólogo ni historiador ha podido explicar lo siguiente: ¿por qué Hitler, concentrado con sus enemigos Inglaterra, Rusia y Estados Unidos, de aliados a Japón y a Italia, Hitler se olvida de Inglaterra, Hitler se olvida de Rusia, Hitler se olvida de Estados Unidos y se concentra en un grupo étnico en Europa que no tenían patria, que no tenían que comer, que no tenían armas, los judíos, y concentra sus esfuerzos en la solución final, en eliminarlos completamente del mapa? ¿Qué impulsó a Hitler concentrarse en eliminar a este grupo étnico de seres humanos llamados los judíos? Ningún historiador ni ningún sociólogo de los 13 libros que he leído acerca de la vida y las biografías de Hitler ha podido explicarlo más que la Biblia. ¿Cómo es posible que él haya hecho eso? Y vemos en este momento que Hitler era un hombre poseído completamente por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Porque Satanás, desde el principio de la fundación de la nación de Israel, ha odiado al pueblo de donde vino el Mesías, de donde vino la Biblia y donde va a aparecer el Mesías por segunda vez. Entonces, qué increíble que podamos entender nosotros la historia desde la perspectiva de la Biblia y no desde la perspectiva humana. Este hombre llevó a matar a 6 millones de judíos. Al finalizar la guerra, había exterminado 2/3 partes de judíos de Europa. Y estos han sido los sueños imaginarios que sacaron de la ecuación de Dios a sus vidas. Hagamos un mundo sin Dios. Vivamos sin Dios. Casémonos y hagámonos un hogar y un matrimonio sin tomar en cuenta a Dios. Seamos padres de familia sin que nadie nos diga cuál es la forma en que se comparten los niños. Voy a ir al psiquiatra si necesito ayuda o al psicólogo, y los hijos completamente descarriados en drogas, en sexo prohibido, en homosexualismo, porque somos un mundo que hemos creído que somos dioses. Y no somos dioses, damas y caballeros, somos seres humanos vulnerables, agentes morales, responsables de nuestras acciones, porque viene el juicio de Dios en el día de tu muerte. Yo les invito en esta mañana a muchos de ustedes que vengan no a una religión, que vengas a una cruz. A esa cruz donde tus pecados fueron lavados y mis pecados también. A esa cruz donde Dios nos mostró su amor infinito, la profundidad del pecado y el único camino a la salvación. Por unos instantes les pido que inclinen su cabeza, los que gusten, y que le digas a Dios, en esta mañana, que no ha sido coincidencia que estés aquí. Dios te ha traído en su amor y misericordia para que no salgas por la puerta del hotel como entraste, confundido, vacía, buscando y sin encontrar. Esta mañana Dios te ha hablado a través de la Biblia y te ha mostrado que has pecado contra Él, por lo cual fuimos destituidos de su gloria, pero que de tal manera te ama, a pesar de tu rebelión, de tu soberbia, del egoísmo, que en esa cruz pagó por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos hechos su justicia en la persona de su Padre. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás, para que en esta mañana yo pueda hacer la paz con Dios. Ahí en tu lugar, con tu rostro inclinado, con toda tu sinceridad y honestidad posible, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre en mi lugar la deuda que yo tenía pendiente contigo. Te doy las gracias, Señor Jesús, por haber muerto en mi lugar, porque creo que a los 3 días
te levantaste de entre los muertos y ahora vienes vivo a pedirme entrar a mi corazón. Te abro mi vida, Señor Jesucristo. Entra a mi corazón como Salvador y Señor. Dame el poder en el Espíritu Santo para vivir para ti y nunca avergonzarme de ser llamado tu hijo y tu hija en tu nombre precioso.